El tema de hoy es el Dios omnipotente. Y solo al leer los versículos quiero que tú veas la omnipotencia de Dios. El Señor, Dios de los ejércitos, el que toca la tierra. ¿Y qué pasa con la tierra? Se derrite. Y se lamentan todos los que en ella habitan. Sube toda ella como el Nilo y disminuye como el Nilo de Egipto. ¿Ustedes el 6? ¿No son ustedes para mí como hijos de Etiopía o israelitas? Declara el Señor. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y a los arameos de Kir? ¿Ustedes el 8? Parece increíble, dice, voy a destruir acá, pero acá no. 9. Porque yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la criba, sin que caiga ni un grano en la tierra. ¿Ustedes el 10? Tú escogerías esos textos para hacer tu devocional, para mandar a hacer una taza, ¿no? Y regalar ahí. A espada van a morir pecadores. Y dice, no cualquier pecador, de mi pueblo. Entonces esa taza sería para cristiano. ¿Cuántos son el pueblo de Dios? Entonces, ¿para quién es esa palabra? ¿Verdad? Gloria a Dios. Hermanos, pues como cristianos tenemos un llamado y definitivamente todo puede resumirse a una sola cosa, y es conocer a Dios. Todo lo demás vendrá por consecuencia de ese llamado. Y es que, ¿cómo puedes motivar a una persona a que ore? Tú le puedes estar diciendo que ore, que ore, que ore, y nada. ¿Cómo le puedes motivar a una persona que ayune? A que evangelice, a que predique, a que sirva, a que se congregue, a que muestre misericordia. Podemos hacer muchas estrategias, pero al final, esa persona puede no reaccionar a nada. Y puede ser por una serie de cosas. Número 1, que no conoce a Dios. Y por eso lo que hace lo terminó cansando y ya no quiere hacer nada. O 2, su conocimiento de Dios es tan superficial que siempre está cuestionando todo lo que se le pide que haga. Y entonces siempre sí, ¿pero por qué? Y nos olvidamos que en este llamado de conocer a Dios tenemos dos grandes bendiciones. La primera, tenemos cada uno de los cristianos, tenemos al Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, y cuando conocemos la verdad bíblica, conocemos a Dios, porque Dios es la verdad. Pero no solo tenemos al Espíritu Santo, porque si solo tuviéramos al Espíritu Santo, nuestra fe descansaría solamente en elementos de experiencias. Tenemos también otra bendición, y la otra bendición que tenemos para conocer a Dios es la palabra de Dios. Entonces, somos privilegiados. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios. Y a la persona del Espíritu Santo que nos guía a la palabra de Dios, nos guía a conocer más a Dios, que ese es nuestro llamado. El doctor Sproul decía que nosotros los cristianos tenemos un problema. No es la falta de recursos para estudiar la Biblia, no es la falta de tiempo. El problema, decía el doctor Sproul, es que los cristianos somos flojos. ¿Verdad? Y es que, seamos sinceros, leer la Biblia requiere esfuerzo, ¿verdad? Meditar en ella, poquito más.
Ahora, estudiar la Biblia requiere más y a veces, miren, leer la Biblia requiere esfuerzo, meditar un poco más de esfuerzo. Gracias, hermano. Pero estudiar la Biblia muchas veces no solo requiere esfuerzo. ¿Sabes qué más requiere para estudiar la Biblia? Paga. Se requiere dinero también a veces. Un seminario, libros, Biblias de estudio. Pero todos tenemos acceso, gracias a Dios, a una Biblia donde podemos pasar tiempo y cuando pasamos tiempo en la Escritura podemos conocer a Dios. Quienes son de Iglesia Reformada 242, quienes han caminado, saben que hay 4 cosas que engloban nuestra eclesiología. Anhelamos como iglesia permanecer en la doctrina de los apóstoles, anhelamos permanecer en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y anhelamos permanecer en las oraciones. Cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles, no estamos hablando de otra cosa que del Evangelio mismo, porque cuando hablamos del Evangelio, hablamos de quién es Dios, qué hizo Dios, la obra de Cristo. Y no podemos decir que permanecemos en la doctrina de los apóstoles si no pasamos tiempo en la Biblia. Es ilógico pensar que permanecemos en la doctrina de los apóstoles conociendo a Dios sin pasar tiempo de calidad en la palabra de Dios. Y cuando pasas tiempo en la palabra de Dios, empiezan a pasar ciertas cosas. Por ejemplo, una de ellas, empiezas a ver ciertos elementos que quizás has leído en otras ocasiones y empiezas a darte cuenta de verdades que están ahí y que alimentan tu alma. Pero también te topas con textos que simple y sencillamente los lees una vez, los lees 2 veces y terminas diciendo, ¿sabes qué? No le entiendo. Pero lo creo porque es la palabra de Dios. Y sigues avanzando y sigues caminando. Un fruto que surge también de estudiar la Biblia es la humildad. No me digas que estás estudiando la Biblia y no se te ve un caminar de humildad. Porque, como diría J.I. Packer, estudiar la Biblia te humilla. Porque ¿sabes con quién te encuentras? Con Dios. La actitud de un estudiante de la palabra tiene que ser la humildad, porque sabe que entre más lees la Biblia, más escudriñas la Escritura, años puedes pasar estudiando y te darás cuenta que solamente has arañado las faldas del monte Everest de esta gloriosa revelación. Necesitamos una eternidad para por lo menos profundizar un poco en la profundidad de la palabra de Dios. Y eso nos debe hacer humildes. Sin embargo, es triste ver hoy en día tanto orgullo en personas que con el mínimo esfuerzo ondean una bandera de un supuesto conocimiento teológico que cuando tú ves sus vidas no lo reflejan para nada. Mucho conocimiento, mucho orgullo. Y volvemos a lo mismo. O no conocemos a Dios, o lo conocemos de manera muy superficial. Alguien decía por ahí que hay personas que son ateas no por Cristo. Dice que son ateas por los cristianos, por las actitudes que ven en nosotros. Amada iglesia, el anhelo de mi corazón siempre ha sido que como iglesia crezcamos en el conocimiento del Señor. Trato con la ayuda de Dios que cada semana, en cada sermón, el propósito sea conozcan más y mejor a Dios. Porque sabemos que lo demás viene por añadidura. Pero si les soy sincero, hay ocasiones
que terminando de predicar, me embarga un sentimiento en que no he logrado el propósito. A veces siento que mi predicación no ha explicado bien el texto bíblico. Lucho por encontrar las palabras correctas para explicar un texto, pero hay ocasiones donde siento que no lo logro. Pido perdón también por eso. Lo que trae consolación a mi corazón es que Iglesia Reformada 242 es del Señor. Y Él ha prometido que Él edificará su iglesia. A su manera, a su tiempo, para su gloria. A pesar de mis debilidades y carencias teológicas. El día de mañana vamos a viajar con mi familia. Mi esposa, mi hija se quedarán un par de meses en Comitán. Yo estaré viajando alternadamente. Habrá un par de semanas donde no estaré. Pero el púlpito, confío que se queda en buenas manos. Y yo quiero pedirles también, como iglesia, que oren por los predicadores locales. En lo personal, soy testigo del esfuerzo que hacen al congregarse, al servir y al preparar un sermón. Y que ellos buscan un solo propósito: que juntos como iglesia conozcamos a Dios. Y como diría John Piper, y que gocemos de Él para siempre. En los últimos años he platicado con cientos de pastores por el ministerio en el que ustedes saben que sirvo. Y me llama la atención que coincidimos en algunas cosas. Y una en particular es que el consuelo del corazón de un pastor es que la iglesia en el cual Dios nos ha puesto no es de uno, es de Dios. Y es Dios el que va obrando en cada corazón, en cada familia. En estos 5 años he sido testigo del avance de la obra de Dios en las vidas de las personas y anima mucho ver vidas transformadas por la palabra de Dios. Matrimonios transformados, restaurados por el poder de Dios. Una y otra vez he visto en los ojos de las personas cuando estamos estudiando un texto y lo entienden de una manera bíblica y dicen, wow, no lo había visto así. Trae consolación a mi corazón ver el poder de Dios, no a través de que la gente caiga, haga desorden, no. Me encanta y me alienta ver el poder de Dios a través del consuelo que Dios trae a los corazones en medio de las dificultades que han pasado. El poder de Dios lo he visto a través de la predicación de su palabra. El poder de Dios lo he visto a través de la provisión de Dios. Cuando no sabemos qué hacer, no sabemos cómo le vamos a hacer, y Dios diciendo, tranquilo, es mi iglesia. Y vemos su poder. Es por eso que con mi familia vamos a irnos. Yo estaré viajando, pero viene una temporada donde habrán algunos cultos que no podremos estar. Pero mi confianza está en que al Dios que le servimos es un Dios omnipotente. Y es por eso que vamos a hablar de la omnipotencia de Dios. En los últimos 2 sermones hablamos de la omnipresencia de Dios, ¿te acuerdas? Y los primeros 4 versos de Amós veíamos que no hay dónde escaparse de Dios. Pero ahora de los versos 5 al 10, vemos
el poder de Dios. Y decíamos que omnipresencia tiene el prefijo omni, que significa todo, y decíamos que Dios está en todos lados, todo el tiempo, con todo su ser. Y bajo esa lógica omnipotente, ¿qué sería? Que Dios es todopoderoso. De hecho, Génesis 17:1 dice, yo soy el Dios todopoderoso. Job 5:9 dice, Dios hace cosas grandes e inescrutables, maravillas sin número. Jeremías 32:17 dice, nada es imposible para Dios. Mateo 19:26, el ángel dice, para Dios todo es posible, igual que Lucas 1:37, ninguna cosa será imposible para Dios. Perdón, en Mateo 19 son palabras de Jesús, para Dios todo es posible. Apocalipsis 1:8 habla del Dios todopoderoso y Apocalipsis 19:6 dice que nuestro Dios es todopoderoso. Y yo te pregunto algo, si Dios es todopoderoso, ¿Dios puede hacerlo todo? ¿Seguros? Por ejemplo, Juan 14, en sus versículos 5 y 6 dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, Dios no puede dejarnos entrar al cielo sin Cristo Jesús. ¿Verdad? Segundo de Timoteo, perdón, regresando un tantito, aquí no es como, es que conozco al dueño. Sin Cristo, nadie. Segundo de Timoteo 2:13, ¿puedes ponerlo? Segundo de Timoteo 2:13, si somos infieles, pues no puede. Entonces Dios no puede negarse a sí mismo. Tito 1:2, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, ¿qué hace? Entonces Dios no puede. Hebreos 6:13, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo, pues Dios no puede jurar por uno mayor que él. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, entonces Dios no puede cambiar. De hecho, el nombre Elohim, que aparece en Génesis 1 y 2, y los que han llevado las clases de teología, cuando vimos los nombres de Dios, conecta con el elemento de la soberanía. Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es todopoder. Y cuando avanzamos en Génesis nos vamos a encontrar con otro nombre que es El Shaddai. Y El Shaddai significa el Dios todopoderoso. Pero mira la forma de argumentar de quienes son ateos, usando el atributo de la omnipotencia de Dios para decir que la omnipotencia de Dios es una contradicción en Dios. Por lo tanto, Dios o no es todopoderoso o Dios no existe, dicen ellos, porque en esencia es, ¿cómo me hablas de un Dios que es todopoderoso, pero hay cosas que no puede hacer? Y luego nos encontramos en algo que comúnmente se le conoce la paradoja de la piedra. ¿La han escuchado? La definición de la palabra paradoja, pues es una expresión o un hecho aparentemente contrario a la lógica. Y aquí hay una que se le conoce como la paradoja de la piedra, porque la idea es establecer la no existencia de Dios o la no omnipotencia de Dios. Y la paradoja suena un poquito así. ¿Puede Dios crear una piedra tan pesada que ni él mismo podría cargar? Si decimos que sí puede crear una piedra
tan pesada que ni Él puede cargar, entonces estaríamos diciendo que Dios no es omnipotente. ¿Por qué? Porque no la va a poder cargar. Y si decimos no puede, entonces estaríamos diciendo que Dios no es omnipotente porque no puede crear algo como una piedra. De hecho, a este argumento hay como este elemento de comparación, dicen. Miren el argumento. ¿Puede un carpintero crear una mesa tan pesada que ni él la puede cargar? Sí, ¿verdad? Sí, un carpintero crear una mesa tan pesada que cuando la tenga que cargar pida ayuda, o sea, que ni él mismo la pueda cargar. Entonces, dicen ellos, si Dios no puede crear una piedra tan grande que ni él puede cargar, dicen, el carpintero es más poderoso que Dios. Y el punto aquí es establecer una forma de decirle a los cristianos, tu Dios no existe. Y de esta paradoja de la piedra se han desprendido cada cosa. Por ejemplo, yo escuché, por mencionar algunas que escuché en las últimas semanas, dice, ¿Dios puede crear un chile tan picante que ni él mismo podría comer? Es más, esta paradoja hasta apareció en un capítulo de Los Simpson. Homero Simpson pregunta, ¿Dios podría calentar un burrito al grado que ni él podría comerlo? Y nuevamente, ¿cuál es el elemento ahí? Que si a ti como cristiano te preguntan eso, ¿cuál sea tu respuesta? La conclusión es, Dios no es omnipotente. Es más, hay quienes se han ido al extremo de decir, ¿Dios podría crear otro Dios más poderoso que él mismo? ¿Dios podría pecar? ¿Dios puede morir? C.S. Lewis, en su libro de El problema del dolor, escribe lo siguiente, si Dios fuera bueno, desearía que sus criaturas fueran perfectamente felices. Y si fuera todopoderoso, sería capaz de hacer aquello que desea. Por lo tanto, si Dios fuese bueno, desearía que nos pasaran cosas buenas solamente. Y si fuese poderoso, haría lo que su deseo quiere. Pero cuando vemos la realidad, dice, o una de dos, o no es bueno, o no es poderoso. Porque si es bueno, pero no vemos esa bondad en la vida de su pueblo, por así decirlo, entonces no tiene suficiente poder. O tiene suficiente poder, pero él no es bueno. C.S. Lewis dice, en esto consiste el problema del dolor en su forma más simple. Por eso es que muchos nos cuestionamos en el momento de la tribulación. ¿Por qué? Señor, sé que eres bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que eres todopoderoso. ¿Por qué no sanas a mi enfermo? Señor, hay esta situación frente a mí. Creo que tienes el poder para cambiarla. Tienes el poder para esto, tienes el poder para aquello. Y cuando no vemos una respuesta a esas oraciones, llega la frustración. Y como diría aquel profeta, nos empezamos a cuestionar, ¿será que no me ama? ¿Será que no es bueno? ¿Me está castigando Dios por algo que hice? De hecho, el argumento que presentan es, si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite el dolor en nuestra vida?
¿Por qué permite esta tribulación en mi vida? O una de dos, dicen ellos, oh Dios no es todopoderoso y no puede cambiar esta situación, no puede sanar a mi enfermo, no puede ayudarme en esto, o simple y sencillamente es todopoderoso, pero no es bueno. Y luchamos con estas situaciones cuando las cosas no tienen sentido frente a nosotros. Y es por eso que a veces declaraciones, por ejemplo, en un velorio, que nos dicen, ánimo hermano, ánimo hermana, Dios es bueno. Luchas con eso. Porque el dolor está presente. Se batalla con eso. Es por eso que esta mañana quiero tratar de explicar con la ayuda de Dios un poquito la omnipotencia de Dios. Y una de las cosas que hemos ido aprendiendo cuando hemos estudiado los atributos de Dios es que la recomendación cuando vamos a estudiar los atributos de Dios es empezar con la simplicidad de Dios. La simplicidad de Dios no es otra cosa que el hecho de decir que Dios no tiene partes. Dios es uno. ¿Estamos de acuerdo ahí? Por lo tanto, y lo vimos en la última clase de teología, que de verdad, hermanos, hagan el esfuerzo de venir a las clases de teología. Lo vimos en la última clase de teología. Los atributos de Dios no son cosas que se le van agregando a Dios como un rompecabezas, que se le van poniendo piezas a Dios, como un Transformers, que se le van agregando. No. Los atributos de Dios son su naturaleza misma, porque Dios es uno, Dios es. Por eso, cuando hablamos del poder de Dios, no podemos decir que el poder es algo que Dios tiene. No sé si me explico. No, ¿verdad? Mira, voy a ponerlo así y ténganme paciencia. Y si sale este pedacito ahí al internet, van a decir hereje. Dios no tiene poder. ¿Ya ven por qué es importante venir a las clases de teología? Porque si hubieran venido dijeran amén. Dios no tiene poder. Dios es poder. Y ahí dicen amén, hermano. ¿Ya ven por qué en mi introducción les decía que a veces siento que no la armo para predicar? Junto a la simplicidad de Dios, que Dios es uno, tenemos la aceidad de Dios. La aceidad, en esencia, es decir que Dios no depende de nada, no depende de nadie. Y el poder de Dios no depende de nadie, porque si dependiera de algo, entonces estaríamos diciendo que Dios depende de algo. Y no, Dios no depende de nada ni de nadie, a diferencia de nosotros. Nosotros dependemos de miles de cosas para sobrevivir, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos del elemento poder como un elemento humanamente hablando como energía. ¿Qué necesitas para tener energía? Comer, pero no comer 10 tacos de allá con grasita, ¿no? Por cierto, hay tacos, hermanos, con grasa. Van a estar ricos, van a estar buenos. Para que entreguemos nuestro ayuno y lo disfrutemos. Ok. Buenas comidas. ¿No? Un día mi esposa me decía, yo me sentía muy débil y me dice mi esposa, haz ejercicio. Digo, pues si me siento débil, eso te va a dar energía. Y mi lógica no da para eso. Mi lógica es, ¿estoy cansado? Y ya después, mis taquitos con grasa. O sea, a lo que voy es que para nosotros tener energía,
¿Nunca te ha pasado que termina la semana y dices, me voy a ir a dormir mínimo unas 15 horas para medio recuperarme? Dices, me ha pasado, pero nunca he podido. Mi vida de adulto no me permite esos lujos. No solo mi vida de adulto, las cuentas que tengo ahí. Pero necesitamos cosas para hacer otras cosas. El poder de Dios no es así. Su poder y su esencia, dice Matthew Barrett, son una misma cosa. Me encanta cómo el puritano Stephen Charnock lo dice. El poder está originalmente y esencialmente en la naturaleza de Dios. Volvemos a lo mismo, el poder no es algo que se le agrega a Dios. El poder es Dios, porque Dios es poder. El poder de Dios y la naturaleza de Dios son uno. Son su esencia. Joel Vicky dice, el poder no es algo que Dios tiene, como si fuera parte de él. No, el poder de Dios es el mismo Dios. Entonces, ojo con esto. El poder de Dios y su naturaleza están juntas. Por eso, a veces en teología no vamos a encontrar la omnipotencia de Dios como tal un atributo. Precisamente por estas argumentaciones de decir, bueno, si es todopoderoso hay cosas que no puede hacer. No. Por ejemplo, en la teología sistemática de Berkov, que es la que estamos estudiando también en las clases, dice, el soberano poder de Dios. No lo llama omnipotencia, lo llama el soberano poder de Dios. Que, ¿cómo se manifiesta este soberano poder? ¿Cómo se expresa? En dos cosas. En su voluntad y en el poder para llevar a cabo su voluntad. Por ejemplo, Él determinó salvarnos y una cosa es su voluntad. Por ejemplo, tú dices, ay, ahora vienen las vacaciones, voy a acabar. Dices, yo quisiera ir a Cancún. ¿Cuántos dicen amén? Esa es tu voluntad. Ahora, ¿tienes el poder para hacerlo? Entonces, ¿ven la diferencia? Una cosa es la voluntad, esto quiero, y otra cosa es poder hacerlo. Dice, el soberano poder de Dios se manifiesta en querer algo y hacerlo. Él ha determinado salvarnos y Él hizo algo para salvarnos. Envió a su Hijo a dar su vida por nosotros. Esa es la omnipotencia de Dios. Por lo tanto, ojo aquí, Dios es poder y su poder no está divorciado de otras perfecciones. En Dios no hay contradicciones. No podemos decir que Dios es una cosa que a la vez va a contradecir otro de sus atributos. Y ahorita vamos a ir a las aplicaciones de esto, que quiero dar unas respuestas a la paradoja de la piedra. Hay otro teólogo que en lo personal te lo recomiendo mucho, es Millard Erickson, que su teología sistemática creo que es una de las mejores, dice, tampoco le llama omnipotencia de Dios, él le llama la infinidad de Dios. Y él dice, la infinidad de Dios se manifiesta en varios elementos, uno de ellos es la omnipotencia. ¿Pero qué es la omnipotencia?, dice él, o esta manifestación de la infinidad de Dios. Dice, Dios es capaz de hacer todas las cosas que son objetos propios de su poder. Es por eso que vamos a encontrar en la Biblia títulos como el Shaddai, donde vemos a un Dios poderoso diciéndole a Abraham que yo estaré contigo. Pero también lo vemos diciendo en Génesis 18, por ejemplo, dándoles una promesa que Sara tendría un hijo. Y tú conoces la historia y ahí vemos también el actuar del poder de Dios. Pero no solo lo vemos en esos momentos, vemos a Dios actuando cuando dice una palabra y crea un universo. Y aquí quiero hacer un paréntesis que ni siquiera está en mis notas. Mis hermanos, tú te puedes pasar días, horas, semanas,
decretando. ¿Qué más? Proclamando. Déjame decirte esto, tú no tienes poder. ¿Sabes quién sí tiene? Porque Dios es. Entonces lo vemos, Él habló. Hizo un universo. ¿Qué has creado tú cuando has hablado? No se lo reveló carne ni sangre, hermanos. Solo eso creamos. ¿Ah? Dios sustenta su creación con el poder de su palabra. La historia está determinada por su poder. La salvación la salvación del ser humano es una muestra del poder de Dios. Por eso me encanta como Erickson lo dice. La verdadera medida del poder divino no es la habilidad de Dios para crear o levantar una piedra. No. ¿Quieres ver el poder de Dios? Dice Erickson. Mira tu poder en cómo Él te está cambiando a ti. Dice Millar Erickson, es más fácil crear un universo que cambiar a la humanidad de una persona. Pero hagamos algunas puntualizaciones aquí. Por ejemplo, Dios no puede hacer arbitrariamente cualquier cosa que nosotros hayamos ideado. Es decir, Dios no está para cumplir caprichos. Dios no es nuestro sirviente para andarle pidiendo que haga piedras pesadas. Dios no puede hacer cosas lógicamente absurdas o contradictorias. Por ejemplo, no puede una persona o no podemos decirle a Dios, a ver, Señor, si tú eres omnipotente, a ver, quiero ver tu poder. ¿Puedes hacer un círculo cuadrado? Un filósofo dice, el hecho que unas palabras y frases no significa que al final vas a tener algo con sentido. Círculo cuadrado tiene sentido. O pedirle a Dios que haga un triángulo con 4 esquinas. Dios no puede deshacer lo que ya hizo en el pasado. Te lo pongo desde esta perspectiva. Él no es un tipo Doctor Strange que va al pasado, movió algo y... No. Él puede anular los efectos de una acción del pasado. Eso sí, pero eso es diferente. Él no puede ir en contra de su naturaleza. Por eso decíamos, no podemos poner en contradicción sus atributos. Él no puede ser cruel y a la vez bueno. Él no puede ser santo y a la vez poder pecar. Es un elemento contradictorio, porque iríamos en contra de su naturaleza misma. ¿Sabes qué otra cosa Dios no puede hacer? Faltar a la promesa que Él ha hecho. Si Él lo ha prometido, Él lo hará. Por eso, si tienes una promesa de Dios, confía en Él. Él lo hará. Porque Él no puede fallar a sus promesas. Sin embargo, estas inhabilidades o estas cosas que Dios no puede hacer no son debilidades. Al contrario, son fortalezas. Porque la
el poder de no hacer algo, la inhabilidad de hacer, por ejemplo, de no poder hacer una piedra, de no poder hacer estas cosas, no es un fracaso. Al contrario, dice Millar Erickson, es una demostración mayor de su poder. Y ahorita voy a explicar un poquito más esto. La omnipotencia de Dios entonces la vemos en la creación, en la naturaleza, en la historia, en la salvación del pecador, en nuestras vidas siendo transformadas, todo por el poder de Dios. Pero hay errores que a lo largo de la historia se han cometido y, por ejemplo, hubo un momento en la época medieval donde surgió un teólogo que luego hizo una corriente de pensamiento que se le conoce los nominalistas. Los nominalistas, en esencia, bueno, dentro de las cosas que dijeron fue, una palabra no tiene sentido hasta que lo unamos con una experiencia. Ellos decían, la palabra árbol no significa nada hasta que tú conoces un árbol. Eso dijeron ellos. Por el lado contrario dijeron, mira hermano, conozcas o no conozcas un árbol, la palabra árbol ya significa algo. No sé si me explico. O sea, un ejemplo. Vamos a pensar en un país. Estados Unidos. El hecho que nunca vayamos a Estados Unidos no significa que Estados Unidos no exista. Los nominalistas dijeron no. Hasta que yo esté ahí, voy a decir, existe. Y entonces eso lo llevaron a elementos con Dios. Y empezaron a decir, Dios se parece a mí y por lo tanto hay elementos hay experiencias en mí que me revelan a Dios. Y ojo aquí, cuando queremos definir a Dios solo con nuestras experiencias, tengamos cuidado ahí. Porque el hecho que tú no tengas ciertas experiencias no significa que Dios no sea cierto o tenga ciertos atributos. Y entonces esta gente empezó a decir, si yo puedo pecar, entonces la lógica es, Dios puede pecar. Si yo sufro, entonces, ¿nunca has escuchado a un predicador buena onda que dice, mira, Dios está sufriendo por ti? ¿De dónde agarran esos argumentos? De tu experiencia, porque crees que Dios es igual a ti. Entonces, si a mí me pasa, si a mí me duele, si a mí me parece injusto, si a mí me parece justo, es porque a Dios entonces le tiene que parecer igual. Y ellos empezaron a decir, ok, Dios puede pecar, Dios se puede equivocar, Dios puede sufrir, Dios puede morir, Dios puede convertirse en una piedra, Dios puede, y ojo, ¿sabes? Aquí agarraron, los católicos romanos dijeron, aquí este es para mí. Porque ellos siguen creyendo en que Dios puede convertir el pan en el cuerpo de Cristo. Me encanta porque dice, por ejemplo, Babin hace una crítica a esto y dice, esta forma de pensamiento pone a Dios como pura arbitrariedad, como una potencia absoluta sin contenido, sin sentido, que no es nada, pero que al final se puede convertir en todo. Cuidado, dice, con estas formas de pensar. Pero la paradoja sigue ahí. ¿Puede hacer Dios una piedra tan pesada que ni Él puede cargar? Bueno, de entrada tenemos que entender dos cosas. La primera, que esa declaración es una trampa. Si alguien alguna vez te lo dice, o sea, te están poniendo una trampa. Porque como respondas, la conclusión va a ser Dios no es omnipresente y si Dios no, omnipotente. Y si Dios no es omnipotente, una de dos. O tu Dios es muy pequeño o tu Dios no existe. Ese es el punto que te quieren llevar. Pero
Ese es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo que tenemos que entender es que eso es una contradicción. Eso es una pregunta ilógica. ¿Por qué? Nuevamente, ¿cómo enfrentar estos elementos que le va a dar sentido a los textos que vimos de Dios es todopoderoso, pero Dios no puede hacer esto? Ok. Estos argumentos son ilógicos porque dentro de la naturaleza de Dios tenemos, por ejemplo, que Dios es infinito, ¿verdad? Dios es eterno. Y Él es el único que tiene estos atributos. De ahí que tenemos los atributos incomunicables, que solamente están en Dios. Por lo tanto, Dios no puede hacer algo que al hacer algo, esto sería una creación. Dios no puede hacer algo que supere sus atributos de Él. Él es infinito. Es ilógico pensar que haya una piedra con peso infinito. Porque entonces estaríamos hablando de que pueden haber más dioses y Dios es uno. No sé si me explico. Dios es eterno, Dios es infinito y todo lo que Él va a crear de entrada dejan de ser eternos. ¿Por qué? Porque tienen un inicio. Vamos a volver al ejemplo. Si pensamos en una piedra, esa piedra no existe. Y vamos a suponer, Dios va a hacer una piedra, esa piedra ya tuvo un inicio. Y Dios no tiene un inicio. Entonces es ilógico suponer que esa piedra puede superar a Dios, como pensar que nosotros podemos ser mejores que Dios. No, hermano. No somos mejores que Dios. Por eso, esto es una paradoja sin sentido. Como decíamos, es como decirle a Dios, Señor, tú que eres todopoderoso, ¿puedes hacer este círculo cuadrado? Me encanta cómo el pastor Arnaldo Silva dice, Dios puede, y citando a Luis, Dios puede hacer todo lo que en su esencia le es posible. No puede hacer nada que vaya en contra de su esencia, de su naturaleza. Esto no significa que su poder está limitado. Esto significa que Él se limita a hacer tonterías de argumentaciones humanas. Dios no está para hacer las tonterías que nosotros le digamos. Y nuevamente Él dice, Dios no puede hacer un cuadrado redondo, triángulo cuadrado, círculo rectangular. Tampoco Dios crearía una piedra tan grande que no pueda levantar. Son argumentos sin sentido, son frases que no tienen ninguna lógica. Eso no muestra que Dios tiene límites. Eso muestra que nuestro Dios es racional e inteligente. Nuestro Dios no es un esclavo de caprichos humanos. La verdadera omnipotencia es la habilidad de hacer cualquier cosa que no contradiga los atributos de su naturaleza. Es ilógico pensar que Dios puede pecar y a la vez declarar que Dios es santo. Hay un elemento contradictorio ahí. Y en Dios no hay contradicciones. Por eso la omnipotencia de Dios tiene que entenderse como la habilidad de hacer cualquier cosa que no contradiga los atributos. Por eso la Biblia dice que Dios no puede mentir. No porque no sea omnipotente, sino que la mentira va en contra de Él mismo, de sus atributos. Voy a poner un ejemplo chafísima, pero imagínate una persona que lo educaron bien diciéndole que robar es malo y de repente en el trabajo alguien le dice, mira, lo llevemos, no pasa nada. Y la persona dice, mira, sé que no pasa nada, no nos van a cachar, esto y esto, pero no puedo. ¿Por qué no puede? Porque su naturaleza no le permite hacer, a diferencia del otro que ya lo lleva. Entonces, la omnipotencia es esa habilidad de Dios de hacer cualquier cosa, pero que no contradiga sus atributos. El puritano Charnock lo dice así: el poder de Dios es esa habilidad, es ese poder
por el cual Dios puede llevar a cabo todo lo que le plazca según su infinita sabiduría, conforme a la pureza de su voluntad. Que Dios haga ciertas cosas contra su naturaleza no complementaría su poder, dice Barrett, sino que lo destruye. Porque Dios es simple y no puede ir en contra de sí mismo, no puede ir en contra de su naturaleza. Entonces, cuando tú veas textos en la Biblia o alguien te diga, oye, pero tu Dios omnipotente hay cosas que no puede hacer, tú puedas decirle, sí, hay cosas que Dios no puede hacer, pero eso no limita su poder. Mi Dios sigue siendo omnipotente, pero no puede hacer ciertas cosas porque van en contra de su propia naturaleza. Dos ejemplos rápidos. Jesús en el desierto cuando Satanás llega. Satanás le dice, ¿y eres hijo de Dios? ¿Podrías hacer esto? ¿Podría o no podría? Ah, no. ¿Cuál es la mayor demostración de poder en ese pasaje? Hermanos, Jesús es Dios. Con solo pensarlo lo podía haber hecho. Un comentarista dice, la mayor manifestación del poder de Dios en ese pasaje es Dios no haciéndolo. A diferencia de nosotros que a veces puedes, sí, ¿cómo no? Sí, no, a ver cómo le hacemos, dice. Pero de poder, podemos, dice. ¿Te ocupa a veces más poder para decir? No puedo. Para ser orgulloso no se ocupa poder. Ahí andar diciendo todo, sí, sí, yo esto, yo aquello. Para ser humilde. El otro ejemplo. Está baja en, en este jardín, creo que es Getsemaní. Ahí a Jesús, lo vienen a agarrar, ¿te acuerdas? Pedro saca la espada, le quita la oreja a uno, Jesús agarra la oreja, la vuelve a poner. Poder de Dios, ¿no? Y luego le dice a Pedro, a ver, espérame. Si yo le digo a mi padre que mande, ¿cuántas? ¿12? Ustedes saben, 12 legiones de ángeles. Dice, ahorita, ellos me defenderían. Pero no lo voy a hacer. Por eso es que nos conviene un Dios omnipotente. Saber que Dios es omnipotente es la mejor noticia para pecadores como nosotros. Pecadores con la incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Pecadores con la incapacidad de cumplir las demandas de Dios. Por eso, Dios, quien es amor, por tanto su amor es omnipotente y su omnipotencia es amorosa, lo vemos no solo cuando liberó a Israel, sino mayormente lo vemos cuando nos salvó a nosotros con su poder. Dios nos salvó con poder, nos sostiene con poder, nos guarda con poder y vendrá por nosotros en poder y gloria. Perdón, pero para mí me es imposible creer que un ser humano tenga el suficiente poder para resistir la gracia poderosa del Dios Todopoderoso. Y eso debería motivarnos a seguir orando
y seguir evangelizando, sabiendo que en cualquier momento el Dios Todopoderoso va a vencer todo corazón duro. No es por nosotros, no es por nuestras palabras, no es por nuestra forma, no, es por el poder de Dios que un corazón que está muerto en delitos y pecados puede tener vida. Ese es el poder de Dios. Y a veces creemos que los seres humanos tenemos el suficiente poder para decir, no, le voy a cerrar la puerta a Jesús. ¿Jesús quiere entrar? Ni permiso te va a pedir. Por eso es importante entender algunas cosas. Dios es capaz de realizar lo que quiere, siempre y cuando no sea contrario a su naturaleza. Dios puede hacer todas las cosas sin trabajo, a Él no le cuesta. Dios puede hacer su voluntad, y esto es importante, con medios, sin medios o contrarios a los medios, como a Él le plaza. ¿Qué significa eso? Dios puede salvar a una persona con medios. Uno de los medios que hoy usa es su iglesia llevando el evangelio. Nosotros somos medios de Dios. Pero, ¿a poco Dios no puede salvar a alguien sin nosotros? ¿O aunque nosotros no querramos ir? Dios puede hacer a tu voluntad con medios, sin medios o contrarios a los medios. No hay nada que se le resista al poder de Dios. Todo lo que la iglesia hace, lo hace por el poder de Dios. Por eso la gloria es de Dios. Y quiero concluir con esto. Al principio yo decía que una consolación que llega a mi corazón es que Iglesia Reformada 242 es de Dios. Dios sostiene esta iglesia con su poder a través de todos nosotros. Ánimo, iglesia. Sigamos confiando en nuestro Dios Todopoderoso. Sigamos evangelizando. Sigamos sirviendo. Sigamos siendo fieles con lo que hemos prometido. Sigamos echándole ganas. Sigamos orando. Sigamos predicando. Sigámonos sumando. Porque mira lo que Efesios 3, 20 y 21 dice, y con esto cerramos. Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. ¿Quién es aquel? Nuestro Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria en la iglesia y en Jesucristo y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, nos conviene tener un Dios omnipotente. Por lo tanto, nadie tiene el pretexto para decir, yo no puedo cambiar, yo así soy. No te rindas en esa lucha que tienes. No te rindas con ese carácter que todavía tienes. Dios es poderoso para cambiarlo, para transformarlo. Dios sigue teniendo poder para restaurar tu familia, tu matrimonio, tus relaciones. Ese es nuestro Dios Todopoderoso, al cual yo quiero pedirte que tomemos unos momentos para orar. Inclina tu rostro y vamos a orar. Y en este proceso, toma un tiempo para ponerte a cuentas con Dios. Quizás tu corazón está enojado con Dios porque sientes que no te ha cumplido, sientes que no ha hecho lo que tú querías y por eso quizás te sientes molesto con Él, pero nuestro Dios no es un Dios que cumple caprichos. Nuestro Dios hará su voluntad y su voluntad es buena, agradable y perfecta.
Vamos, toma un tiempo, habla con Dios. Hoy es un buen día, Señor, para rendir todo esto que traemos cargando y ponerlo a tus pies. Quizás algunos ya nos rendimos creyendo que ya no vamos a cambiar, pero tú eres poderoso para transformarnos. Quizás otros ya nos rendimos con un pecado y creemos que ese pecado nos va a acompañar hasta que muramos, pero tú eres poderoso para ayudarnos a vencer ese hábito pecaminoso. Quizás otros sientan que ya no pueden, pero hoy es un buen día, Señor, para venir a ti y poder decirte, te necesitamos. Te necesitamos en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Porque a veces ya no podemos, Señor, y literalmente sentimos rendirnos ante tantas cosas, pero no venimos a ti. Nuestro orgullo no nos hace venir a ti. Nuestro orgullo no nos hace pedir ayuda. Perdónanos, Señor, por creernos poderosos. El único poderoso eres tú, Señor. Y si estamos hasta aquí es porque nos has sostenido con poder y gloria. Y tú vendrás también con poder. Y hoy, Señor, queremos acercarnos a tu mesa